En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, tu Hijo, Señor, venimos delante de tu presencia. Y estamos aquí para adorarte, estamos aquí para bendecirte, estamos aquí para glorificarte, para exaltarte, Señor, para darte a ti el honor, la adoración, la alabanza, porque tuya es, porque a ti te pertenece y solo a ti la damos, Señor. Pedimos la asistencia, la ayuda, la guía del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo de Dios, guíanos. Espíritu Santo de Dios, ilumínanos. Revélanos tu palabra, danos tu palabra revelada. Danos de tu palabra revelada. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús el Señor, y colocamos esta predicación, este estudio bíblico en tus manos. Amén y amén. Y démosle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Fuerte ese aplauso al Señor Jesús, gloria a Dios. Bueno, entonces, mi amado, vamos a la palabra de Dios. Vamos a hablar sobre esta doctrina de los nicolaitas. En la palabra de Dios, es decir, la Biblia, se hace referencia 2 veces a los nicolaitas. En los mensajes de la iglesia a Éfeso y también en el mensaje a la iglesia a Pérgamo. Y eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Vámonos para Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 6 de la escritura bíblica. ¿Llegamos? Dice así. Apocalipsis 2:6 dice así: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El Señor le escribe a la iglesia en Éfeso y le dice: bueno, ustedes tienen cosas buenas, ustedes aborrecen las obras de los nicolaitas. No dice que aborrece a los nicolaitas, no. Dios ama ¿a quién? Al pecador, pero aborrece ¿qué? Al pecado. El Señor no aborrece a los nicolaitas, el Señor aborrece son las obras de los nicolaitas. Y dice, las cuales yo también aborrezco. O sea, el Señor aborrece las obras de los nicolaitas, y estas obras también la aborrecían los creyentes en la iglesia en Éfeso. Ahorita el versículo 15, Apocalipsis 2:15. Dice así: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. En estos 2 versículos hay algo que se repite, y es la palabra ¿cómo? Aborrezco. En el caso este es el mensaje a la iglesia a Pérgamo. De los 7 mensajes a las iglesias en Asia, solamente en 2 y en la Biblia aparece la palabra nicolaitas, en Apocalipsis 2:6 y Apocalipsis 2:15. Y en estos 2 versículos el Señor claramente dice que Él aborrece las obras, y aquí dice aborrece las obras del versículo 15, aborrece las obras de los nicolaitas, la doctrina, aborrece la doctrina de los nicolaitas. Y esto es lo que a mí me causaba impresión, porque siendo Dios amor, porque Dios por naturaleza ¿qué es? Amor. Y si siendo Dios amor aborrece, repudia, le cae al hígado los nicolaitas, entonces ¿quiénes son los nicolaitas? ¿Y qué creen ellos para que el Señor aborrezca las obras y la doctrina de los nicolaitas? No los nicolaitas, no, lo que te dije ahora. Dios ama al pecador, pero aborrece ¿qué? Su pecado. Dios amaba a los nicolaitas, lo que Él aborrecía eran sus obras y su doctrina, o sea, sus enseñanzas. ¿Estamos entendiendo? Bueno, uno de los padres de la iglesia cristiana en el 2º siglo, llamado Ireneo, dijo que los nicolaitas eran seguidores de un diácono quien era lleno del Espíritu Santo en su momento y se llamaba Nicolás. Vamos a verlo
Hechos 6:5. Hechos capítulo 6, versículo 5. Dice así: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a quién más, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Escogieron a estos 7 y los ungieron como diáconos de la iglesia. Ellos tenían que estar pendientes de las mesas y también estar pendientes de las necesidades de la iglesia, de las necesidades que tenían las personas, y también las viudas, hablando de las viudas griegas, o sea, las que no eran judías. Y los discípulos ya no alcanzaban, ya no daban abasto para todo esto. Por eso dijeron: nosotros no podemos seguir haciendo esto. Tenemos que dedicarnos al ministerio de la palabra y a la oración. Pero necesitamos que alguien cubra esta labor que nosotros venimos haciendo. Y ahí escogieron a 7 hombres, varones llenos del Espíritu Santo, y uno de ellos, ¿cómo se llamaba? Nicolás. Este Nicolás, si notamos, era un ungido de Dios, era un hombre de fe, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y estos nicolaitas de Apocalipsis capítulo 2, versículo 6 y el versículo 5, eran seguidores de este hombre llamado Nicolás, que se convirtió en un hombre hereje. O sea, él se apartó de los caminos de Dios. Otros creen que los nicolaitas es un hebraísmo dado a esta falsa enseñanza. ¿Qué es un hebraísmo? Hebraísmo es, para que me entiendas, es como decir un dicho. O sea, es un dicho que hace referencia a una falsa enseñanza, pero que no necesariamente eran seguidores de Nicolás. Pero ahorita que vamos a ver más adelante, en Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias, se nos habla, por ejemplo, de la doctrina de Balaam. Se nos habla de la perversa Jezabel. Eso aparece en los mensajes a las 7 iglesias de Asia. Y pregunto, ¿Balaam existió? Sí, claro. En el tiempo del rey Balac, a quien contrataron, un profeta amante del dinero, contrataron con dinero para que maldijera al pueblo de Dios. Dios no lo permitió, porque el que Dios ha bendecido, nadie puede maldecir. Y si el diablo se levanta a declarar maldición, Dios las convierte ¿en qué? En bendición. Entonces, existió Balaam. Sin embargo, en Apocalipsis me habla de la doctrina de Balaam. O sea, Balaam ya no existía, pero su nombre era usado para hacer referencia a, en este caso, una mala doctrina, una mala enseñanza. También nos habla de la perversa Jezabel, pero Jezabel vivió, ella fue en el tiempo del rey Acab. Jezabel era la esposa del rey Acab. Pero Jezabel, ¿qué representa? Jezabel, bueno, habla de la perversa, ¿no? Jezabel representa el sensualismo. Jezabel representa la manipulación a una autoridad, porque recuerde que Jezabel manipulaba a su esposo, el rey Acab. Ella era el poder detrás del poder, mejor dicho, ella manejaba a su esposo como ella quería. Pregunto, ¿Jezabel existió? Sí. Sin embargo, en Apocalipsis me habla de el espíritu de Jezabel, del mover de Jezabel. Entonces es lo mismo con los nicolaitas. No solamente es un hebraísmo, sino que era una persona y consiguió adeptos que lo siguieran a él bajo sus enseñanzas equivocadas. Ahorita las vamos a ver más adelante. Bueno, Nicolás viene del griego antiguo Nicolaos, y significa vencer o conquistar al pueblo. Muy unido, escuche bien, muy unido el nombre a Balaam, y Balaam significa dueño del pueblo. Las doctrinas de Balaam y la doctrina de los nicolaitas están entrelazadas. Por eso es que usted ve, por ejemplo, en el versículo 14, Apocalipsis 2:14, dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen
la doctrina de Balaam, versículo 14, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer ¿qué cosa? Fornicación. O sea que mire que esta iglesia en Pérgamo no solamente tenía a los que retenían la doctrina de los nicolaitas, sino que unido a eso ellos también tenían a los que retenían la doctrina falsa de Balaam. O sea que estas dos, tanto los nicolaitas como la doctrina de Balaam, están entrelazadas y estaban enquistadas en la iglesia. ¿En dónde? En Pérgamo. Y alguien dirá, pastor, y siquiera eso fue en esa época, hoy día ya salimos. No, eso sigue y ahora está cogiendo mucha fuerza en medio de las iglesias cristianas, y por eso seguimos con esta enseñanza adelante. Esta doctrina de los nicolaitas tiene la capacidad de infiltrarse y empoderarse en la iglesia. Lo hicieron en la iglesia de Éfeso y también en la iglesia de Pérgamo, allá en Asia Menor. Lo hacen hoy día también. O sea, la doctrina falsa, esta doctrina equivocada, tanto de los nicolaitas. La iglesia de Pérgamo tenía a los que retenían la doctrina nicolaita, simpatizando y aceptando sus falsas enseñanzas. Entonces vemos que la iglesia de Éfeso, ellos rechazaron la doctrina de los nicolaitas. Si la rechazaron, es porque ya se encontraba dentro. O sea, estaba en la iglesia de Éfeso, pero ellos rechazaron y aborrecieron las obras de los nicolaitas. Pero en Pérgamo, ellos no. En Pérgamo estaban relajados con la doctrina de los nicolaitas y de Balaam. Porque no solamente estaba, sino que la aceptaron. Los de Éfeso estaba, pero la rechazaron. Los de Pérgamo estaba y la aceptaron. Porque dice, porque tú tienes, o sea, en medio de ustedes están y han aceptado a los que retienen, o sea, a los que creen en la doctrina de los nicolaitas. Y el Señor dice que aborrece estas doctrinas y las obras de los nicolaitas. ¿Cuáles son las falsas enseñanzas? Primero, los nicolaitas mezclaban lo santo con lo profano. O sea, mezclaban las cosas de Dios que son santas y las mezclaban con las cosas del mundo que son pecaminosas. A eso teológicamente se le conoce como el sincretismo religioso. Sincretismo religioso. ¿Qué es sincretismo religioso? Mezclar lo santo con lo profano. Y esa era una de las enseñanzas de los nicolaitas. Ellos mezclaban lo santo con lo profano. Apocalipsis 2, 14 y 15. Vamos a leerlo de nuevo. Dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, lo mismo que los nicolaitas, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, o sea, a los dioses falsos, a los dioses paganos. Los nicolaitas, esta era una de sus enseñanzas dañinas, falsas: mezclar lo santo con lo profano, porque nos habla de comer cosas sacrificadas a ídolos. Es decir, habían abrazado la fe cristiana, pero no habían dejado de darle culto a los dioses paganos, en este caso los dioses paganos romanos, que venían con toda esa influencia pagana de la cultura de los dioses griegos. Lo que hacen es cambiarles el nombre, pero estamos hablando de los mismos dioses paganos. Entonces, ¿qué pasó con estos nicolaitas? Iban a la iglesia, decían Cristo es el Señor, pero también seguían adorando y haciéndole sacrificios a sus dioses paganos. Mejor dicho, quedaban bien con Dios, ¿y con quién? Y con el diablo. Querían quedar bien con Dios y con el diablo. El que peca
¿Y reza qué? Empata. Es como la idea de ellos. O sea, nosotros tenemos toda esta cultura religiosa pagana, pero ahora creemos en el Señor y vamos a la iglesia cristiana y creemos en Cristo, pero no dejamos el paganismo. No dejamos el paganismo. Eso es lo que significa comer cosas sacrificadas a los ídolos. Seguían en esa condición de paganismo. Y un ejemplo de esto, está en Números 25 del 1 al 5. Vamos a Números, libro de Números. Dice así: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, o sea, a los dioses de Moab. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Tiempo de Moisés. ¿Qué pasó? El pueblo adoraba a Jehová Dios, pero ahora se mezclaron con los moabitas. Y al mezclarse con los moabitas, no solamente fue la parte física, la parte en cuanto al cuerpo, no, sino que también abrazaron todas las creencias de los dioses paganos de los moabitas. En este caso, la adoración al dios falso Baal, que aquí le llama Baal-peor, el dios cananeo falso Baal. Y de esta manera ellos se prostituyeron espiritualmente, y la ira de Jehová vino sobre el campamento del pueblo de Dios, y empezó una mortandad en medio del pueblo. La ira de Dios cayó, y Moisés se levantó a interceder en favor del pueblo. Moisés llamó a los jueces y les dijo: mire, fue tan delicado mezclar lo santo con lo profano. En este caso, en el tiempo de Moisés, aquí en Número 25 del 1 al 5, fue mezclar la adoración a Jehová Dios y mezclarla con la adoración a Baal-peor, dioses paganos de los moabitas. Mezclaron lo santo con lo profano. ¿Y qué se desató? La ira de Jehová. Y empezó a morir la gente. Y Moisés le dijo a los jueces: maten cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Miren que el Señor dice: corten de raíz esta prostitución, en este caso espiritualmente, córtenla de raíz. Todos aquellos que se contaminaron y mezclaron la adoración a Jehová con la adoración a Baal-peor, ellos tienen que ser cortados de la tierra. Y por eso se dio esa orden. Bueno, lo mismo que los nicolaitas, mezclaron lo santo con lo profano. Otra enseñanza de los nicolaitas: vivían practicando todo tipo de inmoralidad sexual. Versículo 14 de Apocalipsis 2. Dice así al final: y a cometer, al final del versículo 14, y a cometer, ¿qué dice la palabra del Señor? Fornicación. La palabra fornicación viene de la palabra griega pornea. Se escribe porneia y se lee pornea. Y la palabra pornea significa inmoralidad sexual. De allí viene la palabra fornicación. Por eso usted escucha pornografía, de pornea, del griego, que significa inmoralidad sexual. O sea que la fornicación no solamente es un acto sexual ilícito de los solteros, no,
de los casados que son infieles a su cónyuge, ellos son los fornicarios, sino que se les llama adúlteros, es porque adulteraron el pacto de Jehová, o sea, el del matrimonio, pero son de igual manera fornicarios, porque fornicación, ¿qué significa? Todo tipo de inmoralidad sexual. Bueno, ¿y qué es lo que hacían estos nicolaitas? Al igual que la doctrina de Balaam, ellos le enseñaban a los que creían en su doctrina, ¿a qué cosa? A fornicar, o sea, a tener un libertinaje en su vida sexual. Y por eso esto cogió muchos adeptos en el inicio de los primeros siglos de la era cristiana. Claro, imagínense, venían a la iglesia allá en Pérgamo y llegaban allá y los líderes le decían: ¿usted es casado? Sí. Ah, pero tranquilo, usted puede tener otra esposa. Ellos practicaban la poligamia. ¿Qué es poligamia? Tener más de un cónyuge, 2, 3, 4, al mismo tiempo. Entonces imagínese a alguien bien carnal, llegaba a estas iglesias que predicaban de Cristo, pero se habían enquistado los nicolaitas y la doctrina de Balaam. Ella le decía: no, tranquilo, usted puede tener otra. Entonces, ¿eso qué pasó? ¿Qué decían los hombres? ¿Verdad? Y como iban a la iglesia, creían que eso era ¿de qué? De Dios. Y como era de Dios, entonces vénganos en tu reino. Y estaban los hombres felices, pero no solamente los hombres, sino también ¿qué? Las mujeres. O sea, usted podía, las personas en ese entonces podían tener una vida sexual libertina, pero que ante los ojos de Dios no era pecado, no era desagradable. Antes creían ellos que el Señor lo veía con buenos ojos. Imagínense, la poligamia y la inmoralidad sexual, tanto de casados como de solteros, era un libertinaje total. Y por eso el Señor dice: aborrezco la doctrina, aborrezco las obras de los nicolaitas. Bueno, pero esta fornicación ya no solamente era la prostitución espiritual, sino que era la fornicación sexual, o sea, la inmoralidad sexual. Ellos, por ejemplo, tenían a la diosa Venus. ¿Te ha escuchado Venus? Usted ve que Venus lo usan, ese nombre de Venus lo usan para cierto tipo de lugares non santos. ¿Qué era Venus? En el culto pagano romano, era la diosa de la fertilidad, de la belleza, pero también de la prostitución. Y uno dice: pero ¿cómo una diosa de prostitución, cierto? Sí, ellos creían en eso. La diosa Venus para ellos era la diosa de la fertilidad, la belleza y de la prostitución. Por eso muchos lugares, de estos lugares non santos, le ponen Venus. Venus en la cultura pagana romana era lo que era en la cultura pagana griega Afrodita. ¿Se ha escuchado Afrodita? Es lo mismo, sino que los romanos le cambiaron fue el nombre, pero estamos hablando de la misma doctrina pagana y de la misma diosa pagana. A eso, como yo se lo he enseñado, se le conocía como la prostitución espiritual, o mejor, la prostitución sagrada. ¿Por qué prostitución sagrada? Porque era algo, un acto inmoral, prostitución sexual, pero que se daba como ofrenda a la diosa Venus. Entonces imagínese, el esposo le dice a la esposa: mi amor, voy a ir a ofrecerle un sacrificio a Venus. Pero como ellos creían que era algo sagrado, la esposa le decía: sí, mijo, vaya, haga mucho sacrificio. Pero también cuando ella le decía: mi amor, también voy a ir a sacrificarle a Venus, también tenía que apoyarla. A eso se le llama la prostitución sagrada. No es que sea sagrada la prostitución, no, sino que ellos le daban esa connotación.
Entonces por eso es que mire, ya vamos entendiendo por qué el Señor aborrece las obras y la doctrina de los nicolaitas. Imagínense, se predica en la iglesia de santidad, pero resulta que en esa iglesia donde fue permeada por los nicolaitas, ya la inmoralidad sexual se ve como algo bueno, agradable y no pecaminoso. Entonces la gente que va allá, ¿qué va a decir? Oh, gloria a Dios, aleluya, esta es la iglesia que estaba buscando. Pero ¿qué decía el Señor? Aborrezco su doctrina y sus obras. No a los nicolaitas, pero sí sus obras y su doctrina, es decir, sus enseñanzas. Número 25, 6 al 9. Porque estoy haciendo un paralelo con lo que pasó en el tiempo de Moisés, cuando el pueblo se prostituyó espiritualmente. Pero esta prostitución espiritual los llevó también a prostituirse sexualmente. Lo uno lleva a lo otro. Número 25, 6 al 9. Dice así: y he aquí un varón de los hijos de Israel. Imagínense, mira este cuadro. La ira de Jehová se encendió. Vino una mortandad. Moisés da la orden de acabar, de matar a espada, de matar a aquellos que se han prostituido espiritualmente adorando a Baal-peor. Y mire lo que hizo un israelita, relajado el hombre. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Mientras los unos estaban clamando y llorando, pidiendo perdón y misericordia a Dios, el otro muy relajado se trajo una madianita, se la pasó delante de Moisés. Hola Moisés, ¿cómo estás? Tengo lo mío. ¿Cómo la ve Moisés? Está bonita, ¿no? ¿Cierto que sí? Muy guapa la madianita. Imagine, la ira de Jehová encendida, gente muriendo por causa de la ira de Dios, otros estaban clamando, llorando, pidiendo perdón, misericordia, y este relajado con su madianita. Y se la paseó, mire, se la paseó a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. O sea, para él eso era algo normal, porque ya espiritualmente se habían prostituido, habían fornicado espiritualmente. Y esto que le pasó en los tiempos de Moisés fue lo que empezó a pasar en la iglesia de Pérgamo, donde sí aceptaron la doctrina, ellos a prostituirse, ya no solo espiritualmente, lo cual lo hicieron también, sino ahora físicamente, sexualmente. Sigamos allí, versículo 7. Y lo vio Fineés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Primero mezclaron lo santo con lo profano y luego ya vinieron a la prostitución y lo veían normal. Y vino este hombre Eleazar y dijo, pero este hermano israelita no le corre sangre por sus venas. Ve que la ira de Jehová, hay gente del pueblo muriendo por la ira de Jehová. Hay una orden de acabar con aquellos que se prostituyeron espiritualmente, dejando a Jehová y adorando a Baal-peor, o haciendo las dos cosas. Y este muy campante se trae una madianita y se echa con ella en su tienda. ¿Qué estaba haciendo el israelita con la madianita en su tienda? Prostituyéndose. ¿Y qué hizo Eleazar? Cogió una lanza y los atravesó a ambos. Muy probablemente estaban en el acto sexual y de una vez con la lanza los agarró allá a los dos.
y murieron. Cuando esto pasó, ¿qué pasó? Cesó la mortandad de los hijos de Israel. Sigamos acá. Los nicolaitas tenían creencias del gnosticismo. ¿Te has escuchado los gnósticos? Eso no es nada nuevo, eso es viejo. Pues mire que estamos hablando de los nicolaitas del tiempo de los primeros siglos de la era cristiana. Y los nicolaitas estaban permeados por el gnosticismo. Los gnósticos argumentaban que el universo fue creado por un ser superior y que el hombre fue hecho un ser, escucha, aquí es donde está lo grave. Creen también que el hombre fue un ser divino menor. O sea, el universo es creado por un ser superior, pero ese ser superior que creó el universo creó al hombre, y al hombre lo ven ellos, los gnósticos, y mezclado con los nicolaitas que creían en esto, lo veían como un ser divino que Dios creó menor, o sea, un semidios. O sea, está Jehová y Jehová Junior. No hay Jehová Junior. Está Jehová y sus hijos, pero sus hijos no son ni semidioses ni Dios. Pero esto era un concepto de los gnósticos que los nicolaitas habían abrazado. Miren lo grave de esta situación. En la salvación, por ejemplo, los gnósticos, ellos creían que no era, o sea, la salvación no era por la obra redentora de Cristo al llevar nuestros pecados y morir por nosotros y recibir por gracia perdón de pecados y salvación y vida eterna. Esa es la redención para los que somos creyentes de Cristo. Pero los gnósticos no creen en la salvación por la redención de Cristo, no. Los gnósticos creen en la salvación. La salvación del hombre se recibe es por medio del conocimiento. O sea, tú vas creciendo en el conocimiento, y en la medida que creces en ese conocimiento, tú te estás volviendo un ser divino inferior, pero ser divino, y recibes tu salvación por la parte del gnosticismo, o sea, la gnosis, el conocimiento. Entonces, para ellos, ¿quién es Jesús? Jesús fue el que vino a revelar ese conocimiento secreto. O sea, que ven a Jesús como un maestro, no como el redentor. Miren lo delicado y lo perverso de esta doctrina. Ya la salvación no es por la obra redentora de Cristo, no, la salvación es por el conocimiento que se va adquiriendo. Y el que vino y sacó del anonimato, del secreto, ese conocimiento fue Jesús. O sea, Jesús es el que vino y quitó la venda de los ojos y dio ese conocimiento para la salvación. Pero en ningún momento ven la fe en la obra redentora de Jesucristo el Señor. Bastante grave. Que el hombre puede llegar a ser un semidios a través del conocimiento, un ser divino, aunque menor, pero se puede llegar a ser. Que Jesús nos trajo, que el creyente será igual, escucha bien lo que yo digo, que el creyente será igual en la gloria de Dios, cuando el Señor venga por su pueblo, o el cristiano resucite a los muertos, el creyente será igual al Jesús resucitado. Es verdad que el creyente recibirá un cuerpo resucitado como el de Cristo, como el cuerpo de Jesús resucitado, así será el cuerpo también de los creyentes, pero no el mismo, semejante como el de Jesús resucitado, mas no el de Jesús resucitado. No sé si me hago entender. Entonces, nosotros hemos de saber entender esto. Sí, somos uno con el Señor, sí. Espiritualmente somos uno, pero no igual a Jesús. Ni aún cuando estos cuerpos resuciten en un cuerpo glorioso, aún en ese cuerpo glorioso, nuestro cuerpo no es el de Jesús.
No, el de Jesús es de Jesús porque Él es Dios. Y en ningún momento el creyente va a ser igual a Dios ni será un semidios o un ser divino inferior. No. Tendremos cuerpo glorioso gracias a la obra redentora de Cristo Jesús. Un cuerpo como más o menos parecido, semejante, como el de Jesús, pero no el de Jesús. No sé si me hago entender. Porque si alguien tiene el cuerpo de Jesús resucitado, quiere decir que entonces es ¿quién? Es Dios. ¿Por qué querían matar a Jesús? Porque se hacía igual a Dios. Y por eso los judíos querían matarlo, cosa que era real, ¿no? Porque Jesús, ¿quién es? Jesús es Dios. Ahora, toda esta enseñanza, los nicolaitas tomaron esta enseñanza de los gnósticos y abrazaron toda esta enseñanza falsa del gnosticismo. Hoy día, escúcheme bien, la doctrina de los nicolaitas ha cogido mucha fuerza en la iglesia y se ha infiltrado. Se ha infiltrado. Por eso yo me esmero como pastor en esta iglesia traerle doctrina, fundamento bíblico, palabra de Dios. Porque si no hay fundamento, que es la base, que son los cimientos, son los pilares de la iglesia, se infiltra la doctrina de los nicolaitas que está resurgiendo en este tiempo. Y la gente ni se va a dar cuenta. Cuando se den cuenta, ya están, hermano, untados de doctrina de falsa hasta la conciencia. Y luego limpie. Va a limpiar esa iglesia y verá el trabajo tan duro que será. Por eso esto es una medicina preventiva que el Señor nos está dando. Porque recuerde qué es lo que significa el nombre de Nicolai. ¿Qué es lo que significa ese nombre? Vencer o conquistar al pueblo. ¿Y qué es lo que está pasando? La iglesia cristiana está siendo vencida y está siendo conquistada por el resurgimiento de la doctrina de los nicolaitas. O sea, no va a creer que esto se quedó allá en las iglesias de Asia Menor. No, esto está resurgiendo en este tiempo. Y hay que tener ¿ojo qué? Ojo pelado. ¿Y los ojos cómo? ¿Y los oídos qué? Abiertos a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, ¿por qué te digo que está resurgiendo la doctrina de los nicolaitas hoy día? Con fuerza. Claro, su nombre lo dice. Es vencer o conquistar al pueblo. Está tomando fuerza, está venciendo, está conquistando en medio de iglesias aún cristianas de sana doctrina, esta doctrina de los nicolaitas hoy día. La iglesia, para que los del mundo vengan a la iglesia, hoy día están mezclando lo santo con lo profano. Tiene una buena intención, que los del mundo vengan a la iglesia. Es buena la intención, ¿cierto? Pero se están usando herramientas equivocadas. Entonces la iglesia, para que los del mundo vengan a la iglesia, mezclan lo santo con lo profano, que es lo que estamos viendo hoy día. Que los del mundo puedan identificarse más con la iglesia, porque la iglesia está más identificada con los que están en el mundo. O sea, la iglesia se está llevando a que se parezca más al mundo, entre comillas, para alcanzarlos y vengan a la iglesia, que la iglesia parecerse a quien se debe de parecer. ¿Y a quién se debe parecer la iglesia? Es a Cristo. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. ¿Usted ha escuchado la enseñanza salvo siempre salvo? Salvo siempre salvo, pero para el que está en ¿quién? Que está en Cristo. Sí, claro, la condenación, la salvación no se pierde, pero no se pierde para el que está en Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y el salvo persevera. Pues mire, ¿qué pasó con Nicolás, que era uno de los 7 diáconos y ungido con el Espíritu Santo hasta los huesos? Pues fue el fundador de esta doctrina falsa.
Himeneo y Alejandro. ¿Qué pasó con Himeneo y Alejandro? Las cartas paulinas lo enseñan. ¿Qué pasó con ellos? Abandonaron la fe cristiana. Se volvieron apóstatas de la fe. Otro, Demas. ¿Qué dijo Pablo de Demas? Demas me ha abandonado amando más este mundo. Por eso dice la palabra del Señor, el que está firme, mire que no caiga. Entonces, esto de los nicolaitas, esto está en medio actualmente, hermano. Los de la iglesia no les están enseñando la verdad de la doctrina de la palabra de Dios, sino que solamente les están enseñando es motivación y mensajes motivacionales y mensajes de superación. Y vas a alcanzar el éxito y vas a ser enriquecido, sí, pero todo lo llevan es al plano terrenal, mas no en una comunión verdadera con el Señor. Por eso es que la iglesia, hablo en términos generales, ¿no? La iglesia de Cristo en términos generales, muchos se parece más al mundo que de parecerse a quien se debe parecer. ¿A quién? A Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando predicamos más mensajes motivacionales, pero no predicamos mensajes de arrepentimiento, no predicamos mensajes en contra del pecado, no predicamos mensajes donde se nos enseñe que hay que morir a la carne para poder vivir para Cristo, entonces en esa iglesia los nicolaitas se han empoderado, han vencido y han tomado posesión de esa congregación. Yo creo y sé que no hay más un libro que motive más que la Biblia. Eso sí, yo lo creo. Pero la Biblia va más allá de un libro motivacional. Se predica del amor, pero no del abandono del pecado y no del arrepentimiento. Ahora, ¿por qué no lo hacen? Porque les da miedo de que las personas que no vuelvan a la iglesia. Porque si al borracho le dicen busque de Dios, y si usted quiere buscar a Dios de corazón, usted tiene que abandonar la borrachera. Entonces el borracho va a decir no, yo no quiero, yo estoy contento con mi borrachera. Busque de Dios, pero usted tiene que dejar a esa mujer que, no es, que usted tiene por allá en otro barrio, que tiene otra ciudad, o que tiene, o sea, que no es su esposa. O sea, tiene dos esposas al mismo tiempo. Usted no puede seguir así. Entonces, ¿qué va a decir la carne? No, yo no quiero, yo quiero tener a mi esposa, pero también seguir con la sucursal. Que tiene que abandonar la fornicación. Sean solteros o sean ¿qué? Casados. Entonces, ¿qué va a decir la carne? No, yo no quiero. Entonces, como no quiere y se le están enseñando a la iglesia estas doctrinas, las doctrinas verdaderas, entonces, ¿qué hacen las personas? Se van, porque no les gusta. Pero si van a una iglesia donde se parece más a ellos, al mundo, entonces dicen, aquí estoy bien. Como los de Pérgamo, vinieron los nicolaitas, vencieron, se empoderaron de ese pueblo y ahí estaban relajados. Porque tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, y el Señor dijo, yo los aborrezco. Llamado, que si somos 40, que si somos 70, que si somos 120, que si somos 500, que si somos 1000 o el número que sea grande o sea poco, que los que estemos seamos creyentes fieles y verdaderos de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto lo creen? ¿Usted lo cree? Amén. La iglesia debe acercarse y parecerse más a Cristo, para que los del mundo cuando vengan a la iglesia vean a Cristo y no vean al mundo en la iglesia. Porque por ejemplo el que quiere buscar a Dios de corazón, dice yo voy a buscar a Dios de corazón, y viene a la iglesia y la iglesia está más parecida al mundo, pues dice pues estoy en el mundo y venga a la iglesia y es igual que el mundo, pues ¿para qué? Porque no ve la diferencia. El que viene a buscar a Dios de corazón, viene a la iglesia y ve a Cristo, entonces dice sí, voy a seguir al Señor, porque se ve la diferencia de los del mundo que están en tinieblas y de los de la iglesia que están en la luz de Cristo. Pero tiene que haber una diferencia. Pero cuando no hace diferencia del creyente, del incrédulo, la cosa está grave, mi amado. Cuando del altar no se diferencia entre una doctrina verdadera y doctrinas motivacionales, mi hermano, la cosa está mal.
Y con esto terminamos. 2 Corintios 6, 14 al 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, no hay comunión. La luz es luz y las tinieblas son tinieblas. Y para ganar a los que están en tinieblas tenemos que resplandecerlos con la luz que es Cristo. Pero si la luz se vuelve tinieblas, ¿qué será de aquellos que están en tinieblas? No sé si me hice entender. Por eso, mi amado, vamos a darle gracias a Dios por su palabra en esta noche. Y vamos a orar para bendecir la palabra de Dios y bendecir su nombre. Papá Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por medio de la escritura bíblica hemos entendido por qué tú, Señor Jesucristo, dices que aborreces. Señor, tú, Dios, que eres amor, Dios que es amor. Ese Dios está diciendo: aborrezco las obras y la doctrina de los nicolaitas. Ya lo entendimos por qué. Porque mezclan lo santo con lo profano. Porque así como siguen a Dios, también están en las cosas del mundo. Y los abrazan y creen que es algo bueno lo que están haciendo. Pero no solamente se quedan en la fornicación espiritual, sino que debido a la doctrina errada, a la podredumbre de la doctrina de los nicolaitas, terminan prostituyéndose físicamente, fornicando, prostituyéndose sexualmente, pero lo ven con buenos ojos. Porque eso es lo que predica y lo que enseña la doctrina de los nicolaitas o de Balaán mismo. Por eso, poderoso Dios, guarda nuestro corazón de apartarnos de las sanas palabras del Señor Jesús. Sabemos, Señor, que no hay más libro motivador que la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, la Biblia, es mucho más que eso. Nos muestra a Dios, nos revela a Dios y nos enseña cómo el hombre puede entrar en comunión con Dios. Y esa comunión es a través de Jesucristo el Señor. Pero los que caminan con Cristo deben negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguir al Maestro. O sea que estamos hablando de arrepentimiento. Estamos hablando de abandono del pecado, de aborrecer el pecado, de apartarse del pecado para abrazar la fe de Cristo. Y tenemos que seguir predicando, Señor, seguir predicando las sanas palabras del Señor Jesús. Predicar del arrepentimiento, predicar en contra del pecado, predicar de, Señor bendito Dios, de abandono del pecado. Predicar, Señor, de morir a la carne para agradar a Dios. De morir al pecado para llevar una vida que honre y que glorifique a Dios. Señor amado, nos has llamado y somos la luz en medio de este mundo. Y la luz tiene que resplandecer sobre las tinieblas para sacar a los que están en tinieblas y vengan a la luz que es Cristo, que brilla en nosotros. Pero si aquellos que son luz son tinieblas, ¿qué será de aquellos que están en las mismas tinieblas? Por eso, Señor Jesús, la luz, la lámpara que ilumina, no se coloca debajo del armario o debajo de la cama o debajo de un nochero, no, esa lámpara encendida se pone encima de ese armario para que alumbre
y quite las tinieblas de ese lugar. Nosotros de igual manera, Señor, somos luz en medio de las tinieblas, Padre. Ayúdanos a levantar una iglesia donde la gente, tanto hombres como mujeres que vienen a la iglesia, se conviertan verdaderamente a Cristo. Que tenga una fe viva y verdadera, en un arrepentimiento genuino y en una conversión genuina a Jesucristo, el Señor, el Rey de Gloria. Padre, reprendemos el espíritu de las obras y de la doctrina de los nicolaitas, abrazados con la doctrina de Balaán y el gnosticismo y todo lo que tiene que ver con el espíritu de Jezabel. Reprendemos estos espíritus en medio de la iglesia de Cristo, en medio de nuestra iglesia Rey de Gloria, y en el nombre de Jesús de Nazaret los echamos fuera, fuera, fuera. Se van de la iglesia en el nombre de Jesús de Nazaret, porque en esta iglesia, Señor, predicamos y tenemos como fundamento las sanas palabras de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. Te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Señor Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios.